This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Mucha familia evacua na tumaga por causa na avenida. Más de 2,000 familia evacua por causa na mal tiempo. Mobile Community Kitchen necesita tiene el ciudad. Rescue operation na tugbungan por causa na avenida. Mga víctima de avenida y alcanza ayuda el congresista Kat Chua. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Mucha familia ya evacua na tumaga por causa na fuerte avenida. Yang manlampas el agua na rio y entrada na mga residensya del mga vivientes na Caridad, Bagong Silang, Serena Drive y otro parte del barangay. Aquí el report de Emil Tuban. Cerca 3,000 individual evacua na eskwela elementaria del Tumaga después se alcanza el agua na di la mga casa ayer. Tienes 7 mga sitios sale apektado con el avenida alina barangay de Tumaga. Yaliba sila con para evacua na Tumaga Elementary School. Sí, ese día en principio kita kina Caridad Murga, Aurora, Caridad Murga, Bagong Silang, Baredo, Kapehan, Alacabar, Ivanov, y Serena. El pinakagrande ka di aton apektao gayot pamilya is el na Caridad. Kaya sabi kita bien manadali mga mga kaseriya na diutay-diutay, imucho pamilya. Aquí na evacuation center mas mucho mga mujeres y mga bata lang. Kaya el mga hombre y marido ya está na di la mga casa para bisya con el mga ladron ta sa ka-oportunidad. Kaya no hay gente el casa. Pero manada pa kita mga tata, mga anak mayor, el Kenya queda na casa. Sinota to esta noche, mira to na evacuation center, mucho bata, mucho mga mujeres, mga senior citizen, menos el mga hombres, especialmente mga tata. Kaya sila ya queda na casa para bisya el casa de la Kadaykualan. Sí, no vaya mañana anda check ya con el casa limpio yan, di ba? Kaya ansina también sitwasyon, el mga habla kita ladron o mal gente, sa kaabante kay sabi no hay gente el casa. Asigun kun kapja ke el tipon paeng el mas manada ya queda apektao kay mas ondo el agua na mga lugar alina Tierra Madre ina otro mga sitio. Este tiempo tiene mga mega daiketa protege con el mga lugar y hindi mas naginda el agua na mga casa. Este mga evacua mas mucho kanila mga residente del Aquina Caridad kaya hasta pecho el agua na dila lugar. Asigun kun Rosalia Manloloyo de Caridad, pirmi daw taman ulan pero hindi bien grande el rio. Este tiempo lang tamen siya subi el agua kanila. Dili man kada ulan na ibaha, parang naalang may tubig nga mo kaka, pero dili may makuan nga magbaha, abotog balay. Gamay lang. Nakaroon nang natamaan kada ko. Sikap Jackie rin di tamen gracias na opisina de Kongresista Katsuha kaya dali usa mga behikulo para karya con el mga vivientes si evacua para na covered court. Ita rin di tamen ele gracias con el opisina del DSWD kaya dali tamen usa el mobile kitchen para kusi kumida con el mga vivientes del Tumaga. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Más de 2 familia ya evacua por causa na mal tiempo. Aquí el follow-up report de Marifita Mayo.
Ya habla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que base na di ila mas reciente record ya alcanza na 2,155 familia con 7,708 individual el ya evacua después queda afectado na mal tiempo principiando del sábado Noviembre 8 de noche hasta domingo Noviembre 9. Según con Rojas, estaba el mga evacuantes desde na 13 mga barrio, incluido el mga barrio que vulnerable na avenida como el Tumaga, Pasonanca, Santa Maria, Tugbungan, Giwan y otros pa. Pero según con Rojas, el barrio de Tumaga el tiene de con todo alto número del mga evacuantes donde sa mga lugar na Tumaga el sumi na avenida. Este mga lugar que resyo ta afekta na avenida ali na Tumaga, El Caridad Murga, Bagong Silang, Ivanov Drive, Serena Street, Capehan Drive y Aurora. Igual lang, the same barangays, aquel onde kita tiene flooding. Na mga barangay, na 13 barangays no? Ko sa barangay LP na kamanada o Tumaga gayot. Kaya we have about 943 families. Según con Rojas, afuera la avenida, cuantos mga residentes ella evacua también después sale afectado di ila mga casa por causa na fuerte marihada y fuerte viento. Igual el Sinunok, Maasin, Labuan y Patalon. Na Maasin, ya sale afectado el Ayuda Badjao Community na fuerte marihada. Más o menos 30 familias según ella queda afectado. Temporariamente i-evacua para na highway del Maasin el mga-afectado residentes mientras ta continua sale afectado di ila mga casa na fuerte marihada. El Maasin kay I have learned yan info kumigo uno dal daton mga EAS ni Mayor kay nuay sila conforma man evacuate kay they were nakamino lang ba el parte on de na Cosa patuste, Mabadjao. Sí, parte kasi del Maasin. Si Rojas y habla, enseguida siya puede darle food packs el gobierno local con mga viktima. Y establece también community kitchen el gobierno local junto ng mga barrio oficiales del barrio afectado na mal tiempo. El alcalde Kimmer Olaso personalmente también según niya prepara comida para distribuir con mga evacuantes na diferentes mga evacuation center. El DSWD dale también ready-to-eat food con mga evacuantes. Apuera el mga comida, ya dale también según mga hygiene kit, modular tent con mga evacuantes. Kita, ya pwede kita dale si aton family food packs. Ya pwede ka natin diyan ayuda LDSWD. But for the city, we have provided for the community kitchen. Although LDS, tiene natin sila ready to eat food na tiene 1 box kada pamilya. So, pwede naman kita sisteman distribute. Mientras tanto, habla si Rojas, no hay sila registra mga evacuantes desde na barrio de San Jose Gusu y San Roque. Este dos barrio resyo también man avenida durante el mal tiempo y tiene también mga evacuantes. May kita displaced families na San Jose Gusu. Pero ito bilabo kanila mama? Hindi man kayo San Roque, Aranuay. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iabla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas ket importante kiniya Mobile Community Kitchen el Ciudad. Necesita asigun con este sita prepara comida para con el mga evacuante na kada biktima de kalamidad igual el avenida. Asigun con Rojas, una pa que resyo ta ukuri el avenida na diferentes barrio na syudad. O aura pa lang, resyo ya ukuri el mga avenida na mga barrio na syudad. Iabla si Rojas, mas pronto prepara comida para con el mga evacuantes na mga evacuation centers sitya na Mobile Community Kitchen. Aura, taman set up lang asigun sila community kitchen ng mga baryo. Pero tiyanabes, taman difícil sila, especialmente simuhaw isumido el agua o sumido na agua el alrededor. Asigun con Rojas, tiempo pa del antes alcalde Maria Isabel Climaco cuando ya principia el rimpuha para el comprado del mobile community kitchen. Pero por causa na asunto de budget, hasta ahora, hindi pa siyempre ta-realiza el plano.
Especialmente man to el mobile kitchen, igual le flash flood. Hindi ba? Todo areas muhaw, todo areas subido el agua. So, hindi man to pwede pakusi. If not, mas bueno si Chen kita mobile kitchen. Yeah. Habla ka niya yung uno na East Coast, pwede ka na dos na East Coast, uno na West Coast, kay grande el East Coast. Rescue operation na tugbungan niya kundusi por kausa na avenida. Akil report di Emil Tuban. El Police y el Barangay de Tugbungan niya kundusi rescue operation ali parte na Barigon Barangay Tugbungan del Domingo aga. El personajes del Zamboanga City Police Office junto con los oficiales del barangay Aliba Grande Truck y mga service para saka con el mga bibientes si mantrap na agua na di ila mga kasa aki na Santikan y Sampen na Barigon Barangay Tugbungan. Asigong con si Antoinette Canoy residente de Sampen y alcanza na sintura el agua na di ila kasa por eso ya bahaya sila. Una, natuhod pa lang. Kabar, kada pwede na Rio, agua na Rio. Hasta na bewang ya. Ara, ang sila de Ondo. Si, ara. Ya evakuya sila na kasa kay mas na subya el agua na di ila lugar, itan lampas siya na riprap el agua avenida. Iyo sir, yan ano yagat yo, ebakwa kay Dolta, keda todas el agua na Rio, bien, todas gayod, tatormenta kami na rikrap pasa, kay tan overflow ya el rikrap chutay. Aki na Barangay Tugbungan, y alcanza na 162 pamilya lebakwa na Barangay Hall. Itali na 700 mga individual, incluido el mga bata y mga senior citizens. El barangay prepara comida con el mga vivientes, kay mucho kanila no hay mas pwede prepara comida, kaya procura sila rikuhi con el di ila mga cosas para mas alto lugar. Ya queda también del río el camino sali alinatetuan para natugbungan, ita tormenta pasal mga behikulo, kay bien hondo el agua. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya queda asustado el mga residentes del Canto y Río de Gulayan y Bukang Liwayway hasta Alina Canto y Río, la fuente del San Jose Gusu después el mal tiempo del fin de semana. Pero a mediante el mal tiempo con fuerte viento, ya queda menos el efecto del mal tiempo na nivel del agua na Río y ya queda concentrado en la avenida Alilang na Río de Pasunanca. Así na mga residentes que no hay kanila quien i-evacua ayer Alina Gusu por causa no hay subi el agua na mismo Rio de Ila. Mga biktima de avenida y alcanza ayuda el kongresista Cachua. Aquí el report de Marifita Mayo. Enseguida siya envía ayuda el congresista del Distrito 1 Cachua con mag-aafecto residentes del Distrito 1 na Avenida Fuerte Viento y Marihada por causa na efecto del Typhoon Uwan. Y hace prioridad si Chua el dalida de comida con mag-víctima siendo amo el una según importante. Mayoría del mag-evacua no ay pa puede come, por eso con hambre cuando llega na mag-evacuation center. Una ianda el mga staff di Chua na mga evacuation center del barrio de Tumaga, Pasunanca y Santa Maria, kaya sale bien afectado na avenida. Thank you kaayo, Ma'am Chua. Yung bueno ka to, yung bata kayo to, parang iko. Kaya behaya man. Kay magkachua, pwede kami gracias, kaya pwede kami come. Kay Arab, kunambre kami todo, kay alas 6 pa. Imbes de amuerso kami, ma'am, hindi na lang kami pwede amor sa pureso sa esteral. Pwede kami gracias. Ya pwede ustedes na namin ayuda dali kami. De amon nambre din yung mga apo hasta iyo, ma'am. Papasalamat po ako kay Congressman Cachua sa DSWD. Thank you po. Yaender sa tambien ang mga personajes di Chua na mga barrio de Sinunuk, Maasin y Patalon, kaya sale tambien afectado na Fuerte Marihada. El kagawad de Patalon si Husin Bayani abla, yamanda sila man force evacuation con cuantos del di ilang mga residentes desde na Purok 1 y Purok 2 para prevenir tiene pagkien ay sintiduele o aksidenta na Fuerte Marihada kaya eksperyensya el lugar del Domingo de noche. Si Chua según el una ya responde na di ila lugar y alcanza comida con di ila mag-aafecto residentes. Por eso ta expresa según ele gratitud kun Chua. Uno, ta rin di kami milis de gracias kung Ma'am Kat
el kongresista di ato na kina Distrito 1. So par el tagi el mga vivientes di ato from Purok 1 and Purok 2. Ya manda kayo man force evacuation kay por causa na storm surge di ato ng Marihada. Gracias kay ko Ma'am Kat, no. So el una ya pwede andagi ka namo niya liba maski na sila un poco ayuda si Ma'am Kat. El Kapitan de Barangay Maasin, Juvian Aribe Inclan, y expresa también gratitud con Chua por el atención y concern que ta continua dale kanila el kongresista. Asugun con Inclan, ya kada afectao el barrio Maasin na Fuerte Marihada, especialmente el Ayuda Badjao community. Diyan na kita mga bibientes Badjao na takiya evacua, na covered, so mga taki aura, mga 30 more or less families taki aura. So thank you Ma'am Kat, kaya anda dito yung mga staff aki ya dali pan para siya nagpaso pwede comment namin ang mga tan evacuate. So muchas gracias Ma'am Kat, i tuyo firme suporta para na barangay Maasin. Puera el comida y ofrece también si Chuba con el de su mga vehículo para transportar con mga evacuantes para na mga evacuation center y otros palibraw lugar. Ya coordina también si Chua na DSWD Region 9 Office para poder dale aumento relief goods con mga viktima de kalamidad na di su distrito. Asugun kun Chua na magaan na klase de sitwasyon, importante poder responde enseguida para poder darle inmediatamente el cosa necesita el mga víctima de calamidad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Grande marihada na Kantoy Maria sa destorbao mga vivientes na sinunok i Maasin. Pasara del Agua na Malasiga, San Roque, ta tormenta limpia. Casa na Kantoy Maria sa destrosaw. Tifun Uwan ta continual lleva mal tiempo na país. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok Signature Mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. The most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Masonic District R9, Zambazulta, presents Ready, Set, Drink! Join us for a beer run 2025, a fun run or a cause, on December 12, 2025 at Barangay Pasunangka. Registration period is from October 1 to November 12, 2025. This exciting event is for the benefit of the pediatric cancer patients at the National Children's Hospital in partnership with Faith, Hope Charity. Run, drink,
and make a difference. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Gande Mariada na kantoy Maria Desturba con mga vivientes alina barrio de Sinunok y Maasin. Aquí el report di Emil Tuban. El mga vivientes de Cantoy Mar alina barangay Sinunok y Maasin no hay pwede dormir temprano de especia queda grande el Marihada na di ila lugar. Yaman tambay na kanto del camino este mga residente de aquí na Cantoy Mar na Purok 8 na barangay Sinunok iya kinabadyaw na Maasin kay bien grande el Marihada itat sini sila miedo destrosa el mga kasa. Kayo na iwan kami destrosa dia mun kosa-kosa man kami asel ya. Kayo na destrosa. El nga ko ni lang destrosa amo lang kilang taga. Para tiene sila ayuda kami. Okay, mga kwanto. Kanya lang para pantole di la escalera. Tiene aquí kasa destrosa el escalera y puente pero hindi pa sila salena di ilang mga kasa. I grande el agua kay high tide pa. I hindi man sila anda na barangay. Kaya esperelan sila ay abaha el agua na mar. Pwede naman tayo. Kaya si kaya bawal agua, nabila kami, alam doon niya kami.
Kung sa ba destrosa gayon? Kung sa alpa? Akil dar diamond kwan, eskalera lang, diamond primo. Tormento tan sila pa sa sino eskalera. Kaya ganda poste, de bento pero barangka na puerta de la Mariada. El personal del barangay mira man con el di la situación, pero no hay pa quien quiere evacua kanila. Aquí na barangay maasin ya anda también kanila los oficiales del barangay y tiene también ya destroza puente escalera del casa na Puerte Marijada. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Kada besta experiencia el ciudad fuerte aguacero enseguida sa man avenida na Marasiga donde Talungon, San Roque, partikular aliparte na TESDA. Asigun ko Barrio Kapitan Josibel Bebet Macrohon, por causa na pirmi avenida, el sapa ya queda bien bajo, por causa no puede limpia ko del mga arena ta sigina avenida. Uno también del el mga casa, el mga kanto y rio, tiene tasangga con el o tasanggaya con el correntazo del agua, por causa iya trangka con el pasado del agua. Hinay-hinay yaman asigun takida o hinay-hinay yaman asigun taman kwento el kapitan o kapitana kung mga residente sa lugar para pwede ko restos transferi por causa ta tormenta limpia. Ultimo, el backhoe no puede entra. Aprikura asigun aura as a homeowners association onde para transferi ko ng residente sa lugar y pwede arigla kung el mention lugar. Kada manbaha kasi tiene mga chera tan timpak staba arriba, no? So tasigya el chera na rio, por eso si mira to con el rio ara dol kaya man level correct. igual da camino. And then el uno tamen alya onde tiene kasi creek alya ma'am na tiene kel antes chenda ay amo kel tatasanga ko nel agua tamen para man flow, so pero ya pwede man kita man kwento ko na kel chenda para bungka kita ko nel chenda di ila para masimpakilaya pwede gayud pa sa el agua na rio. And luckily may maya kel chenda ara, so ta pwede ya entra si OCNR together with City Engineers Office man dredging un poco para mengwa el mga lodo alina di atun creek. Casa na Kantoymar destrozado por causa na Fuerte Mariada. Aquí el report di Marites Espartero. Al magakasa aquí na maasin Karagasan, donde matiempo 5 magakasa el destroza y el de la Puente acaba quebra. Por causa con el fuerte viento y marijada anoche, 5 magakaserías y magafuente hecho de palo el yakaba destroza na ayudahan Bajaw y Karagasan maasin anoche. Naayudahan Bajaw kantos mga residentes na mas ebakwa para na evacuation center na Barangay Hall del Maasin. Mas siya prepariya lang sila esta na kantoy kamino para na diila seguridad. Siguiendo anad ya sila kung diila sitwasyon na lugar. Kada vez ang sina ta eksperyensya tiempo el syudad. Mataas ang tubig, malaki ang alon. Malakas din hangin. Malakas ang hangin. Sanay na ba kayo ganito mga sitwasyon palagi? Sanay naman. Kasi ayaw namin pinaalis dito, kaya nga hindi kami alis dito. Maraming tulay na sira. Sanay naman kami ganito. Kaya kung tapos na inaayos yung tulay ng bahay namin, punta kami ulit sa bahay. Mientras na Karagasan maasin, 5 magakasa el yakaba destroza. Asigun con Norsalin Ahamad, anoche según, bien alto el agua y Puerte Marijada itasigi pa Puerte Viento, razón del destrozo. Kagabi lang po, mga alas 6 hanggang alas 3 siguro ng gabi. Laki po yung alon. Abot po dyan yung ma'am yung alon pati, tapos na po yung tulay namin, padaan po dyan pati doon sa likod ng bahay namin. Yaman ayudahan niya lang el mga residentes ambos na dos maga-mention na lugar para kumpone con el di ila mga puente iyaman kurambos para kumpra mga materyales. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hindi sigun debe man relax al gobyerno na preparasyon na posible mal-epekto kay afekta ko la syudad na fin o asa na fin del año. Por causa asigun na pag-asa tiene pa tsansa que tiene pa otro mal tiempo el forma y afekta ko dal país mediante el tiempo de amihan o northeast monsoon. Debe según que daya costumbre del ciudadanos el preparar na todo klase de mal tiempo para menora mga destroso.
Engaña también el gobierno nacional para conducir assessment y análisis mga ahensya del gobierno para na mga proyekto na futuro del gobierno lokal. El Tifun Uwan at kontinua libang mal tiempo na pais. Aki Elmi report. Ta continua pa siempre, liva mal tiempo el tifón Uwan na entero país este día del lunes. Este mediante que esperanzao el Celeste na Philippine Area of Responsibility na mga días que viene. Pero na presente tiempo, taliba pa siempre fuerte viento y fuerte ulan na 15 mga lugar o probinsya aliparte na Northern y Central Luzon. Asigun na pag-asa, konsentraw el fuerza del Uwan alin na Luzon pero grande siyempre el de este fuerza kita alkansa na 275 km per hour. Kwantos mga lugar pa siyempre el Luzon el baho na signal number 4. Na local forecast del pag-asa para del syudad de Zamboanga, aura taabla que solamente localized thunderstorm siya lang el ta-afekta ko del syudad pero posible pa siyempre este liba ulan hasta mañana madrugada. Mediante que na Luzon konsentraw el tifun, ya que na siyempre afektaw kwantos mga lugar na syudad, como na tumaga itugbungan, donde por causa na alto agua desde el Rio de Pasunanca, kwantos bahuro lugar, ya que na también sumido. Ya po kuhi el magatano del barangay Tetuan el un kasero na un casa alin na barangay. Ese despes que reporta asigun na kapitan del barangay Richard Mariano este madugada que tiene un kasero el ya po de encontra alin na Mormons Drive. Dayon ni responde el personajes del barangay y esperanza ya responde el mga personajes del barangay y también ya ayuda el mga residentes y uhi con este kasero. Esperanza siguro man turnover con este kasero na DNR. Presyo ta sa mga kasero kada bes tiene mga avenida por causa takabatambien man lumus o takabatambien sila man lumus desde el mga casa o desde el mga agua y entra na casa alrededor del río. Nakadalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang ma'am, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. St. Joseph School Foundation Incorporated Alumni Association Batch 2000 presents Alumni Homecoming 2025 happening on December 13, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Convention Center. Lose yourself in the magic of the night where old stories come alive. Book a table of 10 at 7,000 pesos and get a liter of Johnny Walker Black Label. Promo reservation runs until November 15, 2025. Only 20 slots available.
Door prizes will also be given away. Alumni Homecoming 2025 registration fee is at 700 pesos per person. Honorees are 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, and 2010. Get your homecoming tickets at Healthy Body and Food Spa located at Nunez Street, Zamboanga City beside Walcott Veterinary Clinic. Payments can be made through Ana Lara Garcines at GCash 0917-795-6490 or at BPI bank account number 002123578123 or email as at sjskzc@gmail.com. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo sitabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presensya de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Department of Social Welfare and Development o DSWD ya distribuhi mga ready-to-eat food ng mga biktima de Avenida na syudad. Taki el report di Marites Espartero.
Muchos mga vivientes na syudad ella queda víctima de Avenida del más reciente trough del Super Typhoon Uwan, donde total 943 mga casa el parcialmente destroza, con 1,238 mga familia o 4,080 individuals el ya sale afectado. Desde 5 mga baryo na syudad, igual al Pasunanca, Santa Maria, Tumaga, Giwan, Itugbungan. El Department of Social Welfare and Development ya distribuye total 1,212 mga ready-to-eat food packs o total 1 milyones asistensya kon el mga biktima. Asegun kun Alvin Dacanay, el Project Development Officer 3 del DSWD9, este mga ready-to-eat food packs intendido este para na mga taman stranded na biyahe na pantalan lokal, pero decidí el DSWD distribuye kun este na mga evacuantes kay pronto kun este kusi. Punelang agua caliente pwede come enseguidas, mientras si family food packs sila distribuye, tormento pa kay necesita pa kusi. Si man-based kami na di atong guidelines sa DSWD na our ready-to-eat food is actually intended for those going to be stranded, possible affected by disaster. Kaya mga tamila kita na pantalan, kaya no pwede man-travel because siya the cancellation of trips. But since ayer, tamila kita, it's very urgent kaya manadagat yan this place because of the baha, and some of them are displaced, really displaced. So what we did is based on the assessment of our social workers na ground, and of course as per directive also of our regional director, we provided the RTF immediately. So approximately we have around 1,200 to include also we have stranded individuals a year na pantalan, I think 3 bilog lang. Asegun kun Dacanay, tiene pa mas de 4,000 mga easy-to-eat food packs na warehouse este matiempo. Después lang asegun el profiling y validasyon del mga Kenya kada víctima de Avenida el recibe tamen estos mga family food packs kada familia. Food packs, it doesn't depend on what we're going to give. It depends on the assessment na di aton City Social Welfare and Development. If upon their assessment na ground, if aside from the RTF, if necesita pa mga affected families, the family food packs, we will provide them. No worries about that because as of now, more than enough the aton stock. El diferencia solamente del mga family food packs na ready-to-eat food packs na kada karton del family food packs tiene laman 6 kilo arroz, mga delata, kape y mga instant cereals. Mientras na ready-to-eat food packs tiene este mga silyama instant nutritious meals. Tiene aquí el instant tuna paella, instant champurrado, instant arroz caldo, mga nutrisyoso biskwit y komida para na mga pinyada. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Temprano pa, i-anunsya el alcalde Kimmer Olaso que suspendido el clase na syudad este día lunes, Nobyembre 10. Suspendido el la clase na todo nivel ambos privado y de público escuela por causa na mal tiempo y experiencia el ciudad que tiene que hacer na Typhoon Uwan. Asigun kun Olaso, mas importante para con él el protección del mga estudyante y mga personajes de la escuela mediante el mal tiempo, razón si por qué mas siya preferi ele manda suspende con el klase. From kinder to college level, suspended kita, no? Kaya por casa, taki ka nato nila low pressure, tiene miedo, baka buyak, tiene cosa pasa ng mga bata, mas bueno ya, masuspend kita klase, no? Kita klase mañana, mga palangga. So, pasensya ustedes, no? At least ablayo na kita klase mañana. Earlier yan, inform niyo. Kaya por causa, carry safe de ustedes mga anak todo. Safe kita todo, ha? Negosyanta, biktima de tiro, Alina Barrio de Sangali, muerto. Aquí el report de Emil Tuban. Un negosyante muerto después con este tirar desconocido persona en la barangay Sangali del sábado de noche. Adentro de su video que bar si Miriam Denglasa Luna, ya entra el sospechado y usa máscara y tira con el víctima 5 veces y muri en hospital. Víctima, amo gani conocido si Marian Denglasa Luna, 52 años, casado. Dito po na nila yung kore. Kaya nakagantila po nila, iba na ko nila kore para ng hospital.
accordingly, legal in hospital, pagpunili kay dead on arrival, attending physician. El polis na kundo si pamas del investigasyon kay tauwi sila al kwento kay tsene este mga amenaso na subida. Por eso el polisya sa kapamas impormasyon con el pamilya del biktima. So far, mangkandak pa kita kwan kay segundo channel mga tauyo mga problema. So man pa kami, man pa kong pamilya si Kilaya para kundusi kita on investigasyon. El policía habla kaya podimira un persona lang ella entra na su establecimiento y tira con él y monta escena de 4 rueda vehículo. El polis na ipaabla si cosa al motivo de este incidente kahit continua pa sila sa investigasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cerca 16 milyon de pesos valor de aligao smuggled sigarilyo el ya panikuhi el police durante el anti-smuggling operation alina la mar del isla de Manalipa del Viernes noche. El Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Group 9 junto con el otro ahensya del police ya panikuhi ko na sa Jungkong takarga 200 más carton del sigarilyo en total de valor de 15 milyon de pesos o 15 milyon 820 mil de pesos. Ya puede también recubrir con el 2 armas de fuego, el un Garand Rifle y M1 Springfield Armory. El mag-arrestang persona na kustudiya del Station 4, Culianan. Cerca también 14 milyon de pesos valor de aligao shabu el ya confisca con un persona na un bypass operation del autoridad na talisayan del Sabado noche. El personal sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 o PIDEA ya conduce el bypass operation alina San Ramon, Barangay Talisayan, iya pa aresta kun Mike Saripudin alias Gamar. Con el pa confisca el 2,000 gramo de aligao shabu en el market value de más de 13 milyon de pesos. Con el suspechao, esperanza man file kaso kontra droga prohibido na korte. Parte del celebración del National Children's Month, el JCI Zamboanga ya conducí una actividad el se llama Fantacular, donde ya atende con el más de 500 mga bata edad de 2 para 12 años. Ya conducí el actividad na un grande hotel alina Sukabon ayer. Ya tiene puppet show, mascots, magic show, art station, mga goodies, playgrounds, food corners y otro más. Diferentes mga costumes ya usa mga bata, el mga bata tiene mga Masha and Bear, Cinderella, Snow White, Rapunzel y otro más. 3 años se asigunda conducir el JCI con esta actividad para del mga bata, donde objeto ila para sentir mga bata el alegría y cosas ofrece el JCI para na mga bata. Today, chene kita 600 kids. So, estaba na diferentes mga barangay akin na datong syudad. Kay open el datong activity. What's the main objective of this activity? Yes, una no in connection na trick or treat. Kay before liya kada Fantacular, 2 years de JCI Zamboanga niya activity, Spooktacular na otro venue kita tan conduct. But today this year, yaman decide la entire JCI Zamboanga niya kay asa kita Fantacular ele. So spook free activity ele in connection syempre na kumbaga post Halloween activity le and in celebration del Children's Month ara November. Por eso November first week kita ang conduct. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga vulnerable pa siempre na mal tiempo este día a mediante que el Typhoon Uwan concentrado ali parte na Luzon. Por causa ta continua existi el localized thunderstorms aki parte na peninsula que capaz también lleva fuerte ulan. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Available tayo. Yung Barkada Butler, dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Magtinda na lang, ma'am. Thank you.
Dol poco ya tiene alivio na di aton resuelyo después sabi que el Super Typhoon Uwan ya menor el fuerza después man landfall alina Aurora Province. El susto ilingasa del mga gente que posible mas grande destrozo pa el lleva ya menora. Tamira man kita el na mga noticias nacional y social media que modo de fuerte el viento y el ulan ya leva si Uwan na mga lugar donde estiya pasa. Maskin rabo-rabo lang ya tupan ng Zamboanga pero mas de 1,000 pamilya también evacua por causa la avenida ya legal di la casa. Natumaga ya impone el force evacuation por causa hasta cintura ya y pecho del gente ya legal agua. Na otomaga barangay ya impone el preemptive evacuation para evitar disgrasya ng miyembros del familia. Pero alina sinunok ikaragasan magakasa na kantoy mar ya destroza na fuerte mariada y también viento. Bueno ya lang enseguida se responde al barangay y city social welfare también DSWD para poder alcanza comida kung aquellos magaya-evacua ng mga eskwela. Mga bumbero y Philippine Coast Guard amoy ayuda na rescue operation ng mga barangay. No hay vida ila perde na syudad. Solamente cuantos casa ila sale destrozado pero tiene lang syempre ayuda ya puede dali kanila el gobierno después conduce el assessment. Reconoce kita que modo el alcalde ya maneja el ciudad at tiempo de calamidad. Ya la mahunta na otro líderes del ciudad ya planya que modo puede asistir con el mga gente afectado na avenida y fuerte mariada. Punto kanila el department heads para mirar o sa otro resources del gobierno puede usar para leher responde. Asigura lang que aquellos mga ya kaminan avenida anda na health centers ipinidok si cyclin amo para proteger una persona contra leptospirosis. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día aton mga noticias para este noche, Noviembre 10, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.